visualizar hacia dónde se dirige el mundo y más aún los cambios que se han venido realizando, que se han venido percibiendo, que se han visto acelerados con esta grave crisis sanitaria que se ha vuelto una crisis económica mundial. Los pasos y las tendencias se han acelerado, entonces esta información es importantísima para ti si eres un emprendedor también digital. Pues bien, empezamos. Vamos a empezar con la evolución del poder, porque es importante aprender de las tendencias y hacia dónde se dirige el mundo en estos 5 aspectos. Es importante porque te va a permitir a ti adelantarte a las circunstancias muy lamentables. Por ejemplo, te estoy compartiendo en esta oportunidad una imagen. En la parte superior hay 2 aparatos. Quiero saber si puedes identificar a los 2 aparatos y su nombre. Claro que sí, todo el mundo me puede decir que el primer artefacto es una laptop, una computadora portátil. Y habrá muchos de ustedes que no pueden identificar el segundo artefacto que está a la derecha. Pues bien, ese segundo artefacto es simplemente una máquina de escribir. Una máquina de escribir que hace 30 años se usaba en todo el mundo. Este artefacto desapareció. Y ponte a pensar tú, ¿cuántas fábricas que fabricaban estas máquinas de escribir desaparecieron? ¿Cuántos miles y millones de empleos, como la persona que está acá a la parte inferior de la imagen, que trabajaban con las máquinas de escribir, que mecanografiaban, cuántos empleos se perdieron? ¿Cuántas secretarias que no se lograron adaptar de la máquina de escribir a una computadora vieron sus puestos perdidos? Es importante por eso saber las tendencias del mundo en cuanto a estos 5 aspectos. Y para empezar, como te dije, vamos a hablar en este momento con la evolución del poder. En la evolución del poder vamos a distinguir y vamos a tomar a un erudito, un especialista, un periodista y un escritor. Él es Thomas Friedman, que escribió en el año 2005 su libro The World is Flat, la Tierra es plana. En este libro, este periodista y escritor ganador de 3 premios Pulitzer, es una persona autorizada, él identifica y propone que la humanidad ha tenido en los últimos 500 años 3 etapas bien diferenciadas del poder, de quienes ostentaban el poder. La primera etapa, la remarca desde el año 1492 hasta el año 1800, y era una etapa en donde los países ostentaban ese poder. Los países se representaban en una representación de alguna manera ante su pueblo, ante sus comunidades, ante sus ciudadanos, y los países ostentaban el poder de los recursos de ese país. Entonces los países tenían el poder sobre los recursos, los países hacían tratados unos con otros, hacían las guerras por más poder, por más recursos. Entonces era una lucha constante y entre países. ¿Qué pasó? Thomas Friedman nos dice que hay una segunda etapa muy importante. Y atención acá, porque esto yo sé que no lo tenías pensado y de repente no lo has tenido identificado. Y eso es súper preocupante. Desde el año 1800 al año 2000, las compañías multinacionales, nos dice Thomas Friedman, el autor de este libro, de que estamos recogiendo la información, las compañías multinacionales empezaron a ostentar y consolidar el poder por sobre los países. Entonces, ponte a pensar cómo es esto. Pues bien, en la industria agroalimentaria, en el mundo, hoy actualmente, ponte a pensar que hay compañías que distribuyen alimentos a todo el mundo. Son conglomerados de compañías que pertenecen a una sola corporación, que alimentan y distribuyen, por decir, soja a una gran cantidad del planeta, maíz a una gran cantidad del planeta. La otra industria sería la industria farmacéutica. Son industrias farmacéuticas multimillonarias que dan sus productos a todos los países en el mundo. La industria de la guerra, la industria automotriz, la tecnología. Tenemos marcas muy conocidas que tienen sus productos y lo distribuyen a todo el mundo y tienen un poder, ese poder adquisitivo, ese dinero que tienen, es muy grande. Tal es así que les permite a ellos, inclusive ganan muchísimo más
que el Producto Bruto Interno de un país promedio. El Producto Bruto Interno, el PBI de un país promedio, es reducido comparado con la cantidad de dinero que estas empresas manejan. Pero lo preocupante no es eso. Lo preocupante que te digo acá, y que sí quiero que compartas esta sorpresa, es de que esto está sucediendo por 200 años y ni tú ni yo estuvimos enterados, no estuvimos conscientes de lo que estaba pasando. Entonces, ellos han estado operando y han estado influenciando. ¿Y de qué manera manifestaban su poder? Pues bien, eso es motivo de un análisis que vamos a hacer a continuación. Han estado influenciando en los países, en la toma de decisiones de los países, con prebendas, con inversión en ciertos países, condicionando la política económica de uno y varios países. Y eso tú vas a identificarlo más adelante, en un momento más. Pero hay una tercera etapa, y acá viene lo bonito y lo importante y lo interesante. Hay una tercera etapa que este gran autor, periodista reconocido con 3 premios Pulitzer, nos dice en su libro, que es que en la actualidad los individuos y los grupos chicos son los que van a consolidar y están consolidando el poder por sobre las compañías multinacionales. ¿Cómo se da esto? Pues bien, esto se da porque a partir del año 2000, tanto tú como yo y todos tenemos en nuestras manos más información de la que tenía un presidente de Estados Unidos hace 25 años. Imagínate eso. Entonces, con esta información y con la capacidad que tenemos a través de ese instrumento de poder agruparnos en cuanto a diferentes características personales, grupos sociales, las redes digitales nos permiten compartir información, agruparnos con grupos afines a nuestra manera de pensar. Entonces, esto hace, según el autor que estamos mencionando, que analiza la evolución del poder, que tenemos los individuos y los grupos pequeños son los que tienen el poder, y depende en la medida que estos grupos se sepan consolidar y darse cuenta de esta responsabilidad, es de que se va a dar este siguiente gran paso. Pues bien, vamos a estudiar ahora y vamos a ver qué cosa pasa con las grandes corporaciones, cómo logran sobreponerse las corporaciones multinacionales actualmente, y son las que gobiernan el mundo y ostentan el poder. Pueden chantajear gobiernos, pueden inmiscuirse por sobre los intereses de la ciudadanía, sus intereses corporativos en un país, perjudicando a esos ciudadanos. Eso es importante y muy peligroso. Entonces, vamos a ver que un Estado de un país tiene 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. ¿Será que las corporaciones, para poderse sobreponer con ese poder adquisitivo en estos países, se han inmiscuido, han influenciado, están influenciando en el poder ejecutivo de tu país, en el poder legislativo con tus congresistas? ¿Estarán chantajeando voluntades? Eso no lo dice el libro, pero es una conclusión que tú tienes que sacar. Estas multinacionales estarán metiéndose en el poder judicial de tu país, estarán influenciando las sentencias que tiene que dar tu país en beneficio de la ciudadanía o en beneficio de sus corporaciones. Hagámonos la pregunta, dejémosla en el aire, contéstala tú mismo. ¿Por qué? Yo lo que te voy a pasar a descifrar es lo que pasa en un país de Latinoamérica, en Perú. El año 2014, una ex fiscal de nombre Jenny Vilcatoma denunciaba que un ministro de Justicia le comentó que Odebrecht, una empresa constructora de Brasil multinacional que opera en muchos países de Latinoamérica y hasta en África, ponía y sacaba presidentes. Esto lo dijo el 2014 y aumentaba y terminaba la frase como diciendo también que ahora también saca y pone fiscales. Entonces, esto lo dijo una ex fiscal, recordando lo que le comentó un ex ministro de Justicia del país latinoamericano del Perú. Entonces, la pregunta va y viene lo siguiente: ¿estará estas corporaciones? Esa es una corporación multinacional. Hay miles de corporaciones multinacionales. ¿Cómo operan estas corporaciones? Se van absorbiendo unas a otras en la industria alimentaria, en la agroindustria. Muchos nombres, diferentes corporaciones pertenecen a un solo corporativo dueño y se van asociando y se van uniendo unas a otras, se van
absorbiendo unos a otros y se hacen más fuertes y más poderosas y con mayor poder de influencia. Y de esta manera tienen más poder y se inmiscuyen en cada país y logran avanzar y avanzar en beneficio de las corporaciones y no de los países que representan a sus ciudadanos. Entonces, esto es muy interesante para analizar. Y para ir terminando, te quiero decir lo siguiente, que no te olvides que la tercera fase que identifica este escritor es el poder que tienen las personas y los individuos y los grupos chicos en esta tercera etapa, que gracias al celular y las telecomunicaciones y las redes sociales todos podemos hacer, y es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, recordar que esto, y ahora que tú ya lo sabes, todo gran poder, este gran poder que tenemos actualmente en nuestras manos, y quiero acá mencionar esta frase: todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si esta lo dijo Franklin Roosevelt. Entonces, unos días antes de fallecer, para mayor detalle. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos tantos ahora, ciudadanos como tú, como yo, de pie y corrientes, que tenemos una grandiosa oportunidad. Si esto hubiera pasado hace 500 años, personas como tú, como yo, no tenían la posibilidad de cambiar el mundo y tener el poder que nosotros ahora podemos, si nos accionamos, llegar a tener. Pues bien, eso es lo que quería comentarte en cuanto a la evolución del poder. Quiero que no te pierdas la siguiente comunicación, el siguiente video, que nos va a hablar de la evolución de la comunicación. En los siguientes videos, la evolución de las ventas, la evolución del trabajo, la evolución del dinero. Si te gustó esta información, te ha hecho pensar y quieres adentrar algo más, quieres comentar, pues bien, estás en el Facebook, dale like, comparte esta información. Si estás en YouTube, suscríbete al video de YouTube, a mi cuenta de YouTube, para que te lleguen el siguiente video que voy a sacar la siguiente semana con respecto a la evolución de la comunicación.